Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en... ¿verdad? Ya se me olvidó. El chiste y su relación con lo inconsciente. Capítulo 9, bueno, capítulo 2, la técnica del chiste, apartado 9. Estamos ya avanzados en la lectura del capítulo 2. No es sin duda uno de los capítulos más largos que hemos leído de la obra del doctor Freud. El capítulo más largo, si mi memoria no me falla, y hablo de capítulos de textos largos, por supuesto, es el capítulo 1 de la interpretación de los sueños, que trata sobre la bibliografía científica o bien el estudio científico del problema de los sueños. Ajá. Es decir, estudios científicos, estudios filosóficos, tratados filosóficos, diferentes perspectivas que incluso tenían culturas antiguas sobre los sueños. En este caso, hablando de la técnica del chiste, es algo, ciertamente hemos encontrado algunos autores, ahorita estoy viendo a, a primera vista el texto, aparece el nombre de Fisher, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos nombrado antes en este mismo capítulo, en este mismo texto de El chiste y su relación, pero en la interpretación de los sueños hay cantidad enorme de textos que revisó el doctor Freud, por supuesto accesibles en su época, para delimitar el campo de estudio, para delimitar lo que se había dicho y lo que no sobre el sueño. Ya este trabajo que hicimos antes de la interpretación de los sueños está concluido, al menos con respecto a la interpretación de los sueños como tal, ¿no? Sin embargo, así como vimos en la interpretación de los sueños una ventana a una nueva forma de trabajo planteada por el doctor Freud allá en 1900, una forma de trabajo que se conoció en el mundo médico de aquella época como psicoanálisis, una forma de trabajo que se distorsionó por presiones de la psiquiatría, por presiones, digamos, de la psicología, que ya estaba avanzada, digamos, en aquellos tiempos, una así llamada psicología científica, y esto lo pongo muy entre comillas, porque se abandona lo científico conforme pasa el tiempo y para entrar a terrenos religiosos. Me refiero específicamente a la psicología cognitivo-conductual, me refiero específicamente a todas estas técnicas que hace uso la psicología actual, año 2021, para llenar el vacío tras la denominada salud mental. Ajá. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente es parte de mi estudio, es parte de mi formación, es parte de mi línea de investigación al día de hoy, la psicología del Estado. Esto no me voy a tener más en esto, les estoy mostrando en pantalla mi libro, no sé si se vea incluso, ahí está, se ve mejor que yo mi libro. Ahorita me desvanezco, estoy como un fantasma en la pantalla por un problemita de la pantalla verde que tengo a mis espaldas. Esto de pantalla verde es decir, es un decir. Tengo configurado, digamos, este fondo de pantalla para mostrar al doctor Freud, pero entre que es verde y que la computadora detecta mi cabello y mi chamarra como verde, a pesar de que mi cabello es negro, mi chamarra es amarillo, algún tono de verde dará. El punto es de que mi libro aparece mucho más claro que yo. Pero bueno, sin más, capítulo 2, apartado 9. Comienza el doctor Freud diciendo lo siguiente. Los siguientes ejemplos de chistes con los que continuaremos nuestra investigación dan menos trabajo. Su técnica, sobre todo, nos recuerda algo ya familiar. En primer lugar, un chiste de Lichtenberg. Aquí no estoy seguro si Lichtenberg se refiere a una persona o a un lugar. Ajá. Estoy ahorita abriendo mi navegador. Debe ser algún lugar, ¿saben? Porque si fuera alguna persona, si Lichtenberg fuera un autor, nos incluiría el año, justo como lo está haciendo con Fisher un poquito más adelante. Mientras se abre mi navegador, voy a compartir con ustedes el chiste. Lo que sigue está entre comillas.
Enero es el mes en que uno ofrece deseos a sus buenos amigos y los otros meses, aquellos en que no se cumplen. Ahí finaliza el chiste. Ciertamente a mí me provocó eh, gracia porque uno tiene de buenos deseos para con los seres queridos, los amigos, entre ellos, por supuesto, pero la vida no son buenos deseos. La vida requiere un poco más, ciertamente un esfuerzo, un trabajo. Y esto no es un empeño a invitarlos a ustedes a leer a Marx. Lo dejo de, lo dejo claro de entrada. Yo no soy un freudomarxista. Yo podría decir que soy un psicoanalista post-lacaniano. ¿Por qué? Porque la enseñanza, digamos, de Lacan, la enseñanza también del doctor Freud, la influencia de las universidades genera individuos. Y en las universidades, nos guste o no, hay economía. Una economía del pensamiento, una economía, digamos, del erotismo, una economía de las prácticas sociales y una economía, también, ¿por qué no decirlo?, de los individuos. Con economía me refiero específicamente a cómo los maestros buscan moldear a los alumnos con tal de obtener un producto. Esto, por supuesto, no les invitaré yo a leer a Marx, toda su filosofía, toda su producción. Son ustedes libres de leerlo, claro está. Pero no es necesario leer a Marx para leer a Freud. En este caso, estamos viendo chistes. ¿Qué chiste tiene esto? Con o sin Marx. Al diablo Marx. Incluso en estos momentos. Al diablo yo, al diablo Freud, es un chiste. Enero es el mes en el que besitos para todos. Enero, que por cierto estamos ya casi en noviembre aquí en México. Casi. Estoy grabando este video el 23 de octubre y es un mes muy colorido, noviembre aquí en México. Pero bueno, noviembre, enero, buenos deseos para con los amigos y los otros meses, incluidos noviembre, aquellos en que no se cumplen nuestros buenos deseos. Dice el doctor Freud, como de estos chistes se puede decir que son más finos que eficaces y trabajan con recursos menos llamativos, debemos reforzar acumulativamente la impresión que producen. Lo que sigue también está entre comillas, realmente no recuerdo esta frase, pero se las voy a compartir. La vida humana se descompone en dos mitades. En la primera, uno desea que llegue la segunda y en la segunda, uno desea volver a la primera. Mm, Más que un chiste, y esto es una impresión que me han causado algunos otros chistes, algunas otras metáforas, algunas otras frases que nos ha mencionado el doctor Freud. Esto me invita a a la reflexión, pero ese soy yo. Esas son mis formas de obtener placer del texto. Aquí el doctor Freud nos está, digamos, replanteando el primer chiste que nos presenta este texto. Enero es el mes en que uno ofrece buenos deseos a sus amigos y los otros meses aquellos en que no se cumplen. Seguido de esta frase, la vida humana se descompone en dos mitades. En la primera uno desea que llegue la segunda y en la segunda uno desea volver a la primera. Otra frase, inmediatamente entre comillas, la experiencia consiste en que uno experimenta lo que no desea experimentar. Entre paréntesis, ambas frases, no los llamaría chistes, sin duda. A mí no me causaron placer, no me causaron gracia estas frases, tomados de Fisher, 1889, páginas 59 y 60. Ajá. Es inevitable, nos dice el doctor Freud, que estos ejemplos nos recuerden un grupo ya tratado que se singulariza, perdón, por la, entre comillas, acepción múltiple del mismo material. Véanse página 32. Es decir, esto lo habíamos visto con anterioridad, eran, digamos, formas de expresión lingüística que en un momento podrían pasar por chistes. Ajá. Ambos, les recuerdo, ambos no me causaron gracia. La vida humana y la experiencia consiste, ¿vale? Son más bien frases que a mí me invitan como a, wow, me causan esta impresión.
no de gracia, sino de sorpresa. Es un pensamiento muy refinado, muy bonito, pienso yo. Pero, por supuesto, van ligados al primer chiste, este de que ciertamente uno manda buenos deseos y luego uno recoge los pedazos de humanidad que nos deja la vida. Continúa el texto principal. Es inevitable que estos ejemplos nos recuerden un grupo ya tratado que se singulariza por la acepción múltiple del mismo material. Esto les estaba comentando. Lo vimos en las páginas 32 y siguientes. Era como una de las características del lenguaje es que una palabra puede tener muchos significados e incluso una misma frase, un mismo contenido puede entenderse de modo distinto. Ajá. Ahí también hay una técnica del chiste. Continúa el texto. El último ejemplo, en particular, nos moverá a preguntar por qué no nos incluimos a continuación en aquel lugar en vez de traerlos a cuento aquí en un nuevo contexto. Esto yo realmente no lo entiendo muy bien. Voy a repetirlo, ¿vale? El último ejemplo, que quiere decir la experiencia consiste en que uno experimenta lo que no desea experimentar. Es decir, la experiencia es un deseo, mm, iba a decir un deseo no cumplido, pero ciertamente lo expresaría mal así. La experiencia es lo que no deseamos y llega. Nos moverá a preguntar por qué no nos incluimos a continuación en aquel lugar. ¿Cuál lugar, doctor Freud? No lo entiendo. En vez de traerlos a cuento aquí en un nuevo contexto. Ok, y no los incluimos. Se refiere justamente a las páginas 32 y siguiente. Estábamos hablando en aquel momento o estábamos leyendo, también hablando, me refiero a yo frente al micrófono, me refiero a con acepción múltiple del mismo material, múltiples comprensiones de las mismas palabras, ajá, del mismo mensaje, dependiendo de nuestro contexto, de nuestra ubicación al respecto del mensaje, lo podemos entender de forma distinta. Eso se vale, por ejemplo, para alcanzar el chiste. Pero aquí lo que entiendo de esta frase es, ¿por qué no expusimos estos ejemplos anteriormente? Ajá. Dice el texto, es que de nuevo la, entre comillas, experiencia, a lo que se refieren las frases, el chiste, se describe por su propia formulación textual, como antes los celos, véase página 35. Y en verdad, yo no tendría gran cosa que objetar a esa rectificación. Es decir, vámonos colocando en un contexto y vamos también ubicando, digamos, las palabras conforme a un tiempo, los pensamientos conforme a un tiempo. Esto es importante para el chiste, dice el doctor Freud, pero opino que en los otros dos ejemplos, que por su carácter son sin duda semejantes, hay otro factor más notable y sustantivo que la acepción múltiple de las mismas palabras. Falta aquí todo lo que roce el doble sentido. Repito, falta aquí todo lo que roce, todo lo que toque, todo lo que tenga que ver con el doble sentido. Y además, querría destacar que en estos casos se producen unidades nuevas e inesperadas, vínculos recíprocos entre representaciones, ahorita vamos poco a poco, ¿vale? Y definiciones mutuas o por referencia a un tercer término común. Despacio. Esto es un poquito complicado, pero si le dedicamos tiempo, si le dedicamos también cariño al texto, si le dedicamos, ¿por qué no? Amor a las personas, podemos encontrar que ellas también pueden amarnos. Nos dice el texto entonces, querría destacar que en estos casos se producen unidades nuevas e inesperadas. En estos casos, me parece que sin querer he dado con un sentido del texto. He dado a conocer
que ahorita el doctor Freud nos hizo relación, nos hizo mención. Estoy al principio de la página 64. Los celos. ¿Qué tiene que ver los celos con la vida? ¿Qué tiene que ver los celos con la experiencia, con los deseos? Vida, deseos, experiencia. Voy a dejarlo así, ¿vale? Simplemente los celos fue una experiencia, fue un evento que estuvimos hablando en la página 35. ¿Por qué? Porque el mismo texto se ocupó de ellos. Ajá. No vamos a llegar aquí con celotipia, no traigamos esas tonterías, ¿vale? No se trata de también usar el psicoanálisis para llenar el vacío tras la salud mental. Se trata aquí simplemente del texto. Vámonos al texto. Vámonos también a lo que dicen las personas. Si una persona te habla a ti, que me escuchas de algo, podemos escucharlas. Escucharlo a él, escucharla a ella. Saber qué es lo que está haciendo con sus palabras. En dónde se quiere colocar él o ella con el uso de sus palabras. Ajá. Y donde se quiera colocar. Si se quiere colocar como un enfermo mental, es un enfermo mental, pero eso es lo que él o ella quieren, ajá, porque obtienen algo de ello. Pero regresando al chiste, ¿vale? Dice el doctor Freud, opino que nosotros dos ejemplos, que por su carácter son sin duda semejantes, hablando de la experiencia, hablando del deseo, los ejemplos que vimos ahorita en este texto, al principio, estas frases de Fisher. Hay otro factor notable y sustantivo de la acepción múltiple, del significado múltiple de las mismas palabras. Falta aquí todo lo que roce con el doble sentido. No se trata entonces de que las mismas palabras puedan interpretarse de diferente manera, porque una palabra puede tener más de un sentido. Se trata más bien de se producen, en estos casos, unidades nuevas e inesperadas, vínculos recíprocos entre representaciones, definiciones mutuas y por referencia, perdón, a un tercer término común. Es decir, yo les decía, estas frases a mí no me provocan gracia. La primera tal vez sí. Esta de que en enero les deseamos buenos deseos, les deseamos bondad, les deseamos bienaventuranza, felicidad a nuestros amigos y el resto del año recogemos lo que queda. Ajá. Esto sí me causa gracia, pero los otros dos no. Ujú. Las otras dos frases, esas son, digamos, las unidades que nos vamos ocupando. Vámonos poco a poco. Se trata entonces de que, así como vamos recogiendo frases que el doctor Freud estudió en su época, que el doctor Freud recogió de algunos autores, y nos vamos, digamos, acoplando conforme al estudio que hemos llevado a cabo en el chiste y su relación con lo inconsciente, a integrarlos a esta, digamos, teoría que hemos hecho sobre el chiste. Lo repito, como una expresión, como un evento lingüístico, como algo que decimos y que causa gracia. Ajá. Dentro de esta clasificación de chistes vimos el doble sentido, como una división, si mal no recuerdo, puedo estar confundiéndolo, pero alguna relación tendrá. Doble sentido, palabras que se pueden comprender de dos formas, una de ellas particularmente sexual, al menos en México, y otra común. Ajá. Dice el doctor Freud, no vamos por ahí. Es en estos casos, en estos ejemplos de Fisher y el de los buenos deseos a principio de año, se producen unidades nuevas e inesperadas. Ajá. Es decir, esto es algo particular, algo específico. Vínculos recíprocos entre representaciones. ¿Qué es una representación? Hablando de representaciones, me dedico al menos 2, 3 capítulos de mi propio libro a, digamos, cimentar este fenómeno, este evento
que ahorita podría yo definir como una verdad subjetiva, como tu verdad. Estoy sosteniendo un chocolate. Tengo en mi mano un vaso de agua. Eh, no tengo sed en este momento, pero lo tengo ahí. Puedo mostrarles un encendedor rojo. Cada una de estas frases contiene palabras. Cada una de estas palabras tiene una idea en ti. Esa idea, esa verdad que tú, te guste o no, asocias con esa palabra, eso entero, esa emoción, todo es la representación. Ajá. Tu verdad al respecto del rojo. En mi libro yo menciono, tu rojo no es el rojo mío. Ajá. Tu Dios no es Dios mío. Eso es una, digamos, de las principales problemáticas de la humanidad a lo largo de toda su historia, que podemos reunirnos teniendo el mismo texto, decir Dios y tenemos dos ideas distintas, queramos o no, teniendo el mismo texto, compartiendo las mismas experiencias. Tu rojo no es mi rojo. Así. Entonces, vínculos recíprocos entre representaciones. Hablamos de tres frases de Fisher, bueno, dos de Fisher y una que no, de Lichtenberg. Lichtenberg es un lugar. Ajá. Es cierto, estaba abriendo mi navegador. Por favor, San Google, dinos qué o quién es Lichtenberg. Lichten, miren, me parece Georg Christoph Lichtenberg. No sé si sea un escritor, porque si es un escritor, mmm, Georg Christoph Lichtenberg fue un científico y escritor alemán. Fue profesor de la Universidad de Gotinga o Jotinga, no sé cómo se pronuncia eso, donde a su vez en su juventud tuvo en su misma función a Joseph Kastner. Dirigió misiones astronómicas en Hannover y Osnabrück. Como científico fue el primer profesor de física experimental de Alemania. No estoy seguro que a él se le deba ese chiste, pero miren, aún si no es este Lichtenberg, eh, no sé si sea, a ver, déjenme ver. Lichtenberg, Berlín. Lichtenberg es un distrito municipal alemán también. Ajá. Entonces, yo me supongo, puede ser que este sea un error no mío, sino de Freud. De Freud, un error de Freud se vale, ¿por qué no? Freud no es, ¿cómo decirlo? Eh, se puede equivocar, vaya. Si es un error, está en la página 63, hablando de Lichtenberg. Ajá. Yo supongo que está hablando de la ciudad alemana entonces, pero puede ser que sea atribuible al científico. Lo dudo, pero es posible. No sabemos. Ajá. Entonces, regresando a este texto, querría destacar que en estos casos se producen unidades nuevas e inesperadas, vínculos recíprocos entre representaciones y definiciones mutuas o por referencia a un tercer término común. Estamos hablando de tres frases que les leí al principio. Ajá, no voy a repetirlas ahorita. Simplemente estas tres frases se influyen entre sí, que es justamente cómo podemos describir una comunicación, una plática que ustedes pueden tener con cualquiera, incluso con ustedes mismos. Tenemos, digamos, una idea, la platicamos con nosotros mismos. Esa idea tiene, digámoslo así, una línea, es una cadena de pensamientos. Ajá. Definiciones mutuas. O por referencia a un tercer término común, pero ¿común a qué? ¿Común a nosotros con el mundo? No, simplemente a nuestra propia plática, a nuestro propio discurso. Ujú. Continúa el texto. Me gustaría llamar unificación
se destaca esa palabra, a este proceso. Evidentemente es análogo a la condensación por compresión de las mismas palabras. Repito, compresión, de comprimir, de hacer chiquito. Condensación por compresión en las mismas palabras. Por eso digo, tu rojo no es mi rojo. Tú que me escuchas tienes una experiencia con el rojo. A lo mejor el color te desagrada, a lo mejor te gusta. Podemos empezar ahí. Continúa el texto. Así, las dos mitades de la vida humana se describen mediante un vínculo recíproco descubierto entre ellas. En la primera uno desea que llegue la segunda y en la segunda volver a la primera. Dicho con mayor exactitud, dos nexos recíprocos muy semejantes se han escogido para la figuración, expresión, manifestación, ¿vale? Repito, dos nexos recíprocos muy semejantes, vida, deseo, vida y deseo, creo que es eso, se han escogido para la figuración, para la expresión, para la frase, para las palabras, para esa cadena de pensamientos, ¿vale? Continúa el texto. Y la semejanza de los vínculos corresponde luego a la semejanza de las palabras, lo cual podría hacernos recordar justamente la acepción múltiple del mismo material. Entre paréntesis, desear que llegue, desear volver. Voy a leerlo otra vez. Desear que llegue, guión, desear volver. En el chiste de Lichtenberg, nuevamente aquí no aparece un número que nos indique año. Es decir, cada vez estamos, o bueno, al menos yo estoy más convencido que aquí Lichtenberg es la ciudad de Berlín, de Alemania. En el chiste de Lichtenberg, enero y los meses contrapuestos a él son caracterizados mediante un nexo algo modificado respecto de un tercer término. Son los deseos de felicidad que uno recibe en enero y no se cumplen en los otros meses. Aquí es bien nítida la diferencia respecto de la acepción múltiple del mismo material, que por cierto se aproxima al doble sentido. Se aproxima, yo lo destaco, el texto no lo destaca, se aproxima pero no es. Nota número 59. Esta nota está un poco extensa, un poquito. Tiene una cita en alemán. No voy a leer en alemán, voy a leer la traducción que está un poquito abajo. Hoy se extiende 2 páginas la nota. Pero bueno, ahí vamos. Nota 59 nos dice el doctor Freud. Estamos en la página 64, ¿vale? Para describir la unificación, entre comillas, mejor de lo que permiten los anteriores ejemplos, me valdré de la peculiar relación contraria, ya mencionada, véase página 32, nota 22, que hay entre chistes y acertijo. La adivinanza también la conocemos en México como acertijo. Estamos hablando igual fenómenos de lenguaje, fenómenos lingüísticos. Uno esconde lo que el otro exhibe. El chiste esconde, la adivinanza lo exhibe sin exhibirlo. Tiene uno que adivinarlo, tiene uno que pensar. Continúa el texto. Muchos de los acertijos con cuya producción se entretenía el filósofo G. T. Fechner, cuando quedó ciego, se singularizan por un alto grado de unificación que les presta un particular encanto. Tómese, por ejemplo, el bello acertijo número 203. Doctor, entre paréntesis, doctor Mises, que es seudónimo de Fechner, Rutzelbuchlein, cuarta edición aumentada sin fecha. Viene la cita en alemán, les voy a evitar la pena de escuchar mi pésimo alemán. La traducción dice, mis dos primeras Toten en alemán, el muerto, hallan su lugar de reposo en el par de las otras Graver, la tumba. Y el todo, Totengraver, enterrador, les hace cama. Voy a leerlo de continuo
sin leer las palabras en alemán, ¿vale? Mis dos primeras, el muerto hallan su lugar de reposo, en el par de las otras la tumba, y el todo, el enterrador les hace la cama. No tiene mucho sentido. Ajá. Pero recordemos la introducción de James Strachey. Los chistes no tienen mucho sentido cuando se les traduce. Ajá. Son aquí, digamos, como juegos de palabras en alemán. Ujú. Continúa la nota 50 y ¿qué? 59. De los dos pares de sílabas, totem, graver, que debemos adivinar, no se nos indica más que un vínculo recíproco. Y del todo, totem, graver, solo un vínculo con el primer par. No, no lo veo, ciertamente. Yo no lo veo. Continúa el texto. O también los dos ejemplos que siguen de descripción por relación con un tercer término idéntico y poco modificado. Me voy a saltar la cita en alemán. Esta cita abarca de la página 64 a la 65, son pocas palabras, pero nos dice número 170, entonces este era el número 170 de el texto de Ratzelwutschlein de Fechner, ¿vale? La traducción nos dice, la primera sílaba tiene los dientes y pelo, entre paréntesis, ros, que quiere decir caballo. La segunda tiene dientes en el pelo, entre paréntesis, cam, el peine. Nadie que no tenga pelo en los dientes, dicho alemán que significa saber defenderse, entonces nadie que sepa defenderse comprará artículos al todo. Roskam, mercader de caballos, el vendedor de caballos, ¿vale? Aquí puedo entrever el sentido, pero es difícil también, naturalmente, es un juego de palabras. Ros caballo, campaign, Roscam, mercader de caballos. Ajá. Nadie que no tenga pelo en los dientes comprará artículos al, al todo. Ay, qué feo, qué fea traducción. Al todo mercader de caballos. Digo fea, pero ciertamente yo me supongo que esto no estará en la traducción de Luis López Ballesteros. Estamos ahorita en el apartado 9. No. Vienen los chistes sobre, o bueno, las frases sobre la vida, el deseo, el tiempo, la experiencia, pero... no. La nota, viene una nota, aquí en la edición de Luis López Ballesteros es la nota 583, pero no vienen estos ejemplos. El 170, el 200, ¿qué? 203, nos falta el 168, pero bueno, entonces estamos leyendo, digamos, como la edición más completa, la edición estándar, la de Amorortu, ¿vale? Entonces, esto de los caballos, el vendedor de caballos, el mercader de caballos, es un juego de palabras alemán. La, la nota que sigue, la cita que sigue de Fechner, la 168, no es la página, es digamos como un versículo, como un poema, como un juego de palabras, como un chiste, como una adivinanza. La número 168 de Fechner, no les voy a leer en alemán. Voy a hacer el intento, ¿vale? Se va a escuchar horrible, pero les va a dar una idea. Digamos, el idioma original diría lo siguiente: Die Herst Silb fits, die andere Silb ist, die dritt wird gefressen, das Ganz wird gegessen. ¿Se entiende? Es como hasta pronunciado mal, como lo estoy haciendo, lo estoy pronunciando pésimo seguramente. Eh, ¿Tendrá algún ritmo? ¿Tendrá algún encanto que le pueda encontrar a algún hablante de alemán? Ajá.
yo lo puedo captar, ¿no? Es como una canción, tiene un ritmo, tiene una cadencia, tiene repeticiones, ¿vale? Pero yo no sé alemán. Ajá. Abajo dice la traducción, la primera sílaba pase, pase con C, ¿vale? Sau. ¿Dónde dice Sao? La marrana. ¿Cuál marrana? No veo Sao. Bueno, ok. La primera sílaba pase, entre paréntesis, Sau, alemán Sau, que quiere decir en español la marrana, la cerdita, la puerca. Ajá. La segunda come. Er, el. Pero no viene ningún el. La tercera es engullida, Kraut, la hierba. El todo es comido. Sauerkraut, Kraut. Nota, vene. En alemán se usan dos verbos distintos para comer, según se trate de animales o de personas. ¿Ok? El ejemplo más perfecto de unificación se encuentra en un acertijo de Schleiermacher, o Slayer, latinizando este nombre, Schleiermacher, al que no se le puede negar el carácter de chistoso. Voy a tratar de leerlo en alemán, discúlpenme. Von der letzten umschlungen, Svet das wollen det ganz, zu den zwei ersten empor. ¿Qué quiere decir? Ya no sé, ya no estoy seguro si esto es lo que quiere decir, porque estas palabras que voy a encontrar en el alemán no las veo yo en la frase. Abrazado por la última soga, el todo completo, el ahorcado, donde dice, por ejemplo, Galgenstrick, ¿no? No lo veo. Oscila izado sobre las dos primeras. Galgen, el cadalso. Uf. De hecho, esta última traducción se me antoja hasta como sombría, algo tétrica. Abrazado por la última soga, el ahorcado oscila izado sobre el cadalso. Eh, se entiende una persona que fue ejecutada en la horca. Ajá. Bueno, así lo puedo entender yo. En la gran mayoría, dice el doctor Freud, nota 59, seguimos. En la gran mayoría de los acertijos de sílabas está ausente la unificación, es decir, que la clave a partir de la cual debe adivinarse una sílaba es por entero independiente de las claves de la segunda y la tercera sílabas, y a la vez el punto de apoyo para la adivinación independiente del todo. Verán ustedes que estos ejemplos me han dejado en blanco, ciertamente. Eh, es que mm, desde el primer lugar voy a quería evitarles la pena de escuchar mi mal alemán, pero en ninguna parte de la frase original viene ni Toten, ni Graver, ni Totengraver. La primera frase diría esto: Dividen, ersten, finden, ihr Ruherstats, impar der, ander, und das ganz macht ihr Bett. ¿En dónde está el Totem? ¿En dónde está el Graver? ¿En dónde está el Totem Graver? Pero bueno, dejémoslo como... Es que aquí sí me he quedado impávido, me he quedado asombrado. No alcanzarán a leer. Toda la nota 59 que en la Standard Edition nos ocupó 3 páginas, creo. No está tan extensa porque como contiene como citas, como poemas en alemán, se extiende rápido, ¿vale? Se abarca el texto rápido. Pero es esto de aquí.
en la edición de Luis López Ballesteros. Es decir, Luis López Ballesteros no menciona absolutamente ninguna de estas frases de Fischer en alemán. Simplemente dice, ah, sí, pero Freud dijo que Fischer, bla, pero no incluye las frases de Fischer. Miren, realmente me di, digamos, me estoy dando este lujo porque el texto es muy corto. El capítulo o el apartado 9 es muy corto. Estamos ya mucho más de la mitad. Nos faltan poquito más de página y media para terminar. Pero bueno, dicho esto, eh, mm, James Strachey nos había advertido, digamos, de esta dificultad de las traducciones. Al momento de traducir se pierden el ritmo, se pierde la cadencia, se pierde el gusto, el placer que podemos obtener. Por supuesto, yo les invitaría a ustedes, mis escuchas español, de habla española, que lean poesía, que lean arte español. Ajá. Y por supuesto, un placer adquirido es aprender un idioma y aprender arte, aprender poesía en ese otro idioma. El alemán es un idioma que se me dificulta mucho. Y ya tengo cierta práctica, pero no lo alcanzo. Todas estas frases que nos dijo o que nos puso James Strachey en la nota 59, como una extensión de lo dicho por Freud, para mí no tuvieron ningún sentido. Ajá. Continuamos con el texto principal. Voy a retomar un poquito atrás. En el chiste de Lichtenberg, enero y los meses contrapuestos a él son caracterizados mediante un nexo algo modificado respecto de un tercer término. Son los deseos de felicidad que uno recibe en enero y no se cumplen en los otros meses. Aquí es bien nítida la diferencia respecto de la acepción o significado, comprensión múltiple del mismo material, que por cierto se aproxima al doble sentido. Les había dicho, no es doble sentido, pero más o menos, como que tiende a. Continúa el texto principal. Un buen ejemplo de chiste de unificación que no necesita ser elucidado, es decir, no necesita mucho coco, mucha inteligencia, es el siguiente. El poeta francés Jean, ¿es poeta? ¿Rousseau es poeta? Rousseau. Eh, no tengo ahorita. Mi libro de Rousseau lo dejé junto a mi cama. No quiero ir por él, pero es ruso. Es Jacobo, me parece. Bueno, Rousseau, el poeta francés Rousseau, escribió una oda a la posteridad, es decir, como al futuro, a la posterité. Voltaire halló que el valor de la poesía de alguna manera justificaba que pasase a la posteridad y dijo a modo de chiste, esta poesía no llegará a su destinataria. Es un chiste culto, yo no, yo no le encuentro nada de sencillo este chiste de Fisher, 1889, página 123. Este chiste de Voltaire citado por Fisher, ¿vale? Pero es como ver a los gigantes jugando con árboles a espadazos, a las espaditas. Pero bueno, este último ejemplo es apto para indicarnos que es esencialmente la unificación la que está en la base de los chistes llamados, entre comillas, de prontitud. Página 40, 34, perdón, página 34. Es decir, dentro de esta clasificación de estudios que había hecho el doctor Freud. Hay algunos que son como de prontitud. Se presenta la idea ahí, pum, ya está. Y eso, en esa habilidad se encuentra el chiste. La prontitud, continúa el texto, consiste en efecto en que la defensa responda a la agresión, en, entre comillas, dar vuelta al filo, en, entre comillas, pagar con la misma moneda. Por tanto, en la producción de una unidad inesperada entre ataque y contraataque. Por ejemplo, el panadero dice al posadero a quien le supura un dedo, le supura, quiere decir está herido en un dedo. Lo habrás metido sin duda en tu cerveza. Oh. ¿No lo habrás metido sin duda en tu cerveza?
No, no fue eso, sino que se me incrustó bajo la uña una amiga de tus panecillos. Eso sí fue, ese sí me causó gracia. Oye, qué bárbaro eres. Según Uberhorst 1900, aquí el volumen 2, perdón. Ay, viene otra cita, me parece que es de Fetch. Ah, no, no es cierto, ya me estoy volviendo a leer la página, digo, la nota 59. Bendito sea el lenguaje. Que ahorita, eh, después de este chiste de el posadero y el panadero, nos pasamos ya a la página 66. Ajá. Entonces, esto, este pequeño texto, de entre un buen ejemplo hasta Uberhorst, página 65 fue todo. Por último, página 66 nos dice el doctor Freud, Serenísimos, otro autor, ahorita vamos a ver quién es. Nota 60, nombre que en el Imperio Alemán daban convencionalmente las publicaciones humorísticas a los miembros de la realeza. Serenísimos, entonces, es como, al menos en México, podríamos decir, no, un ricachón. Ajá, es una persona, eh, vaya, de la alcurnia, ajá, un buen vivante. Ahorita tienen un nombre, un whitezican, ajá, pero es como un argot popular. Ajá. Serenísimos. Hace un viaje por sus posesiones, es decir, va por sus cosas y entre la multitud repara, se da cuenta, nota, observa en un hombre que se parece llamativamente a su propia alta persona. Es decir, qué guapo está ese sujeto porque se parece a mí. Ajá. Por ejemplo, lo llama para preguntarle, sin duda su madre sirvió alguna vez en palacio. No, Alteza, responde el hombre. Fue mi padre. Uh. Este sí me gustó. Es decir, sí, 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 seguro tu madre fue una mujer fácil ahí, de que esas que se ofrecen en el palacio, de donde yo vengo. No, no, fue mi padre quien tuvo relaciones con su madre. Ok, ok. Eh, Vamos a continuar con el texto. En una de sus cabalgatas de placer, otro chiste, el duque Karl von Württemberg encuentra a un tintorero ocupado en su oficio. Le dice, ¿puedes teñir de azul mi caballo blanco? Le espeta el conde y recibe esta respuesta. Por cierto que sí, Alteza, siempre que soporte la cocción. Oh, Fisher, 1889, página 107. Es decir, no me estás pidiendo imposibles, pero yo no sé si tu caballo soporte el ser cocido vivo, el ser hervido, ajá, la cocción, que el color se le impregne mediante este procedimiento. Ajá. Es decir, y fíjense, aquí está justamente una persona de poder. En primer lugar, un serenísimos, una persona de la realeza, que le dice, ah, tu madre fue una prostituta que se vino a revolcar con alguien de alcurnia. No, fue mi padre quien sedujo a una prostituta de alcurnia. Ujú. Con otras palabras, pero ahí está la agresión, ¿vale? Es algo que hemos notado desde, o bueno, les he hecho notar desde el principio de el chiste y su relación. Hay formas de agredir, hay formas de defenderse con inteligencia. Ajá. El otro presumido, digámoslo así. Un duque tiene poder, tiene caballos, ¿por qué no? Tú, un cualquiera, puedes pintar de azul mi caballo blanco. Sí, cómo no. Siempre que su caballo soporte el procedimiento. Ser cocido vivo, la cocción. Entonces, ¡pum! Ahí está la respuesta. El poder lo tiene quien sabe usar la palabra. Eso se los digo yo. Ujú. Y eso fue justamente lo que me devolvió el psicoanálisis a mí. El poder de usar mi propia palabra en mí, en mi vida. Eso no lo da la psicología. Eso va mucho más allá de la salud mental.
la vida. Vamos a continuar, ¿vale? En esta notable retorsión, entre comillas, que responde a una pregunta disparatada con una condición igualmente imposible, opera además otro factor técnico que habría faltado de haber sido esta la respuesta del tintorero. Del tintorero. No, Alteza, me temo que el caballo blanco no soportaría la cocción. Es decir, el tintorero le dice, sí puedo. Tú presumido que me vienes a mostrar tus caballo blanco como si fueras la gran cosa. No, sí puedo, pero tu caballo no lo soportaría. ¿Mm? Entonces, ahí está el sujeto. Continúa el texto principal, ¿vale? Y estas frases son mías. Ajá. El texto termina en, el caballo no soportaría la cocción. Ajá. Esa sería una respuesta eh, real, no de realeza, sino de realidad. Una respuesta concreta, pero no hay ningún chiste ahí. El sujeto se estaría sometiendo, tal vez no a la realidad, pero sí al decir del rico. Ajá. Continúa el texto. La unificación dispone además de otro medio sobremanera interesante, es decir, muy, muy interesante. Ajá. La hilación con la conjunción y, entre comillas, y. Ajá. Conjunción, esa era la palabra que estaba buscando en el video pasado. Conjunción. Ella significa un nexo, es decir, una relación. No la comprendemos de otro modo. Por ejemplo, cuando Heine, latinizándolo Heine con H al principio, refiere, es decir, escribe en sus Harzreis acerca de la ciudad de Gotinga, entre comillas. En general, los moradores de Gotinga se dividen en estudiantes, profesores, filisteos y ganado. ¿Ok? Comprendemos, se cierran comillas, perdón, sigue Freud, comprendemos esta conjunción precisamente en el sentido que el agregado de Heine subraya todavía, entre comillas, puntos suspensivos, y estos cuatro estamentos no están separados, ni muchísimo menos, es decir, todo es lo mismo. Estudiantes, profesores, filisteos y ganado, punto. Filisteos, palabra bíblica que significa básicamente enemigos, extranjeros. Ajá. Continúa el texto. O cuando habla, igualmente, Ibid quiere decir Hein, Harsreis. El autor Heine, en su texto Harsreis, habla de la escuela donde debió soportar, entre comillas, tanto latín, azotes y geografía, cierra comillas. Esta coordinación que se vuelve susceptible de interpretación múltiple por la inserción de las zurras entre las dos disciplinas académicas. Zurras no está entre comillas. Yo pensé que se refería a las comillas, pero no. Zurras quiere decir golpizas. Ajá. Es decir, sí aprendí latín y aprendí geografía, pero entre el latín y la geografía, ¿cómo me golpeaban? Azotes. ¡Pa! Quiere decirnos que la concepción del estudiante sobre la escuela, definida inequívocamente por las zurras, conceptualizada inequívocamente por el dolor que le es provocado al estudiante, por las golpizas, que no necesariamente vienen de alumnos, de compañeros, sino también de profesores, y si estos dos fallan, están los padres. La vida de estudiante no es una vida fácil, al menos no hasta antes de Internet. Bendito sea el Internet, pero allá hay algo que tenemos que atender. No lo voy a hablar ahorita mucho, pero ciertamente. Por los que no saben, en México, y esto es un breve comentario, breve, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado haciendo comentarios, según algunos estudiosos, en contra de la universidad. No estudiosos, no es en contra de la universidad, es por los tiempos. El Internet nos va a permitir estudiar lo que queramos en cualquier momento y sin necesidad de pagar absolutamente nada. Pero bueno, el conocimiento y la relación de la humanidad con el conocimiento está por cambiar, queridos escuchas.
Por el momento vamos a continuar, ¿vale? Dice el texto, repito, la concepción del estudiante sobre la escuela, definida inequívocamente por las zurras, por las golpizas, debe ser extendida también, sin duda alguna, al latín y la geografía, es decir, que friega el latín y que friega la geografía y que friega la psicología y el psicoanálisis, que friegas, así, pum, 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 pum. Pero bueno, es el conocimiento. Y sin duda somos nosotros sintiendo el conocimiento. Pero eso no quiere decir que debamos someternos a idiotas que quieren enseñarnos. Por favor, no lo hagan. Por favor, no. Continúa el texto, ya estamos por terminar. En LIPS, L-I-P-P-S, lo estoy deletreando, LIPS, con doble P, ajá, S al final, 1898, página 77, hallamos entre los ejemplos de, entre comillas, enumeración chistosa, entre paréntesis, y entre comillas, coordinación. Es decir, es lo mismo, pero, digamos, otra de las técnicas, otro de los eh, ejemplos, categorías, grupos de chistes, ajá, enumeración chistosa. Uno que se aproxima mucho al de estudiantes, profesores, filisteos y ganado, de Heine, es el verso. Con un tenedor y con trabajo, guión, su madre del guiso lo extrajo. ¡Wow! Como si el trabajo, dice el doctor Freud, como si el trabajo fuera un instrumento al igual que el tenedor, agrega Lips a manera de explicación. Pero recibimos la impresión de que este verso no sería chistoso, sino muy cómico, mientras que la coordinación de Heine es inequívocamente un chiste. Sin lugar a dudas, un chiste, podríamos decirlo. Quizá recordemos estos ejemplos más tarde, cuando ya no podamos eludir más el problema de los nexos entre comicidad y chiste. Entre paréntesis, véase página 201. Pero en este momento estamos en la página 66 y doy por terminada la lectura, dado que empieza el apartado 10. Es un apartado un poco más extenso, no tiene tantas citas, bendito sea el Internet. Eh, pero por hoy acabamos. Voy a cerrar la grabación. Espero yo que estén muy bien. Cuídense mucho, estudien mucho, porque ciertamente el estudio somete al alma que preferiría estar haciendo cualquier cosa, pero cuando estamos haciendo cualquier cosa, a veces extrañamos el estudio y extrañamos, ¿por qué no?, esa relación tan rica que puede hacerse entre el conocimiento, el poder y el placer. Vamos a dejarlo por el momento, entonces cuídense mucho, nos estamos viendo en el próximo video. Yo espero estar un poquito menos, miren, no tengo brazos, tengo manos, pero no tengo brazos, wow. La magia de la pantalla verde. Cuídense mucho, bye.